La niebla se abatía sobre la hacienda Mayendorf cada atardecer, tejiendo un velo turbio que ocultaba sus secretos. En el corazón de la vasta campiña, la vieja hacienda se erguía, imponente y silenciosa, como si resguardara recuerdos inconfesables de tiempos convulsos. Los árboles retorcidos que la rodeaban parecían susurrar historias prohibidas al compás de un viento que arrastraba lamentos y murmullos. Aquella propiedad, abandonada desde hacía décadas, era conocida en la comarca como el último vestigio de un pasado marcado por la tragedia. Cada rincón de Mayendorf parecía cargado de una energía perturbadora. Las paredes descascaradas de la mansión, cubiertas por musgos y enredaderas, revelaban los ecos de un tiempo en el que la vida palpitaba con fuerza en sus salones. Sin embargo, una oscura sombra se cernía sobre aquellas estancias. Se decía que los moradores habían sucumbido a un destino fatal, producto de un secreto de familia demasiado doloroso para ser revelado. Los aldeanos contaban en voz baja que, en noches de luna menguante, se podían oír los sollozos y las súplicas de almas atrapadas en el laberinto de la memoria. En una de las estancias principales, un gran ventanal permitía vislumbrar el paisaje de la llanura, donde la neblina se mezclaba con la pátina del tiempo. Aquella ventana era, según se murmuraba, el espejo del alma de la hacienda. Se decía que en el reflejo se asomaban figuras desdibujadas, casi imperceptibles, que parecían buscar redención o, quizás, anunciar una inminente catástrofe. El eco de pasos firmes recorría los pasillos vacíos, y en cada esquina se dejaba entrever la sensación de ser observado por ojos que ya no pertenecían a este mundo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado por temor a perturbar aquello que, en el silencio de la noche, despertaba con una fuerza casi palpable. El misterio se acentuaba en la cripta oculta bajo la mansión, donde se encontraban restos de un linaje marcado por la desdicha. Los cimientos de aquella cripta, erosionados por el constante paso del tiempo, guardaban reliquias dispersas y antiguos documentos que insinuaban la existencia de pactos sellados en sangre. Se comentaba que una noche, en un acto de desesperación, la familia había sellado un pacto con fuerzas desconocidas, buscando salvar su fortuna a cambio de un precio terrible. Los rumores aseguraban que desde ese entonces, la casa había quedado maldita, condenada a ver cómo la desgracia se abatía sobre sus puertas una y otra vez. Los antiguos libros y cartas, escritos con tinta casi ilegible, parecían advertir que aquellos que se adentrasen en la cripta arriesgaban sumirse en una espiral de sufrimiento sin fin. Entre los habitantes del pueblo cercano, corrían leyendas que daban a la hacienda Mayendorf un aura aún más inquietante. Se narraba que en el umbral de la entrada, un hombre de mirada penetrante aparecía a la medianoche, vagando sin rumbo por los terrenos sombríos. Su figura, envuelta en un abrigo raído, era el presagio viviente del infortunio. Nadie sabía de dónde había surgido ni a quién representaba, pero su presencia parecía anunciar la llegada de algo siniestro. La gente del lugar, con rostros apesadumbrados, evitaba siquiera mencionar su nombre, como si en el acto de recordarlo se invocara la esencia de su maldición. Una noche especialmente cerrada, un viajero se detuvo en el puerto del silencio, atraído por la leyenda que envolvía a Mayendorf. Buscando refugio en la hacienda abandonada, el forastero comenzó a recorrer sus desgastados corredores, iluminados únicamente por la tenue luz de una linterna. Con cada paso que daba, el crujido del suelo viejo se mezclaba con voces lejanas y resonantes, como si la casa misma hablara en un idioma olvidado. Al adentrarse en el gran salón, se encontró con una escena que congeló su sangre, retratos de rostros serios, cuyos ojos parecían seguirlo, y un piano cubierto de polvo que aún conservaba la impronta de una última e irracional melodía. El silencio se rompió súbitamente por un gemido prolongado, un lamento que parecía emanar de las entrañas mismas de la tierra. El viajero, con el corazón acelerado, decidió investigar más a fondo, guiado por una fuerza inexplicable. Descubrió, en una pequeña sala oculta detrás de una pesada cortina, una colección de diarios y cartas, dispersos por el suelo en un caos ordenado. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, relataban enigmáticas confesiones y encuentros que transgredían la comprensión humana. Un documento, en particular, capturó su atención. En él se narraba cómo, durante una tormenta torrencial, la familia había sido testigo de fenómenos inexplicables. Rayos trazaban mensajes enigmáticos en el cielo,
y una figura oscura, casi intangible, aparecía en el centro del salón principal. Los escritos no concluían con una resolución, sino que terminaban de forma abrupta, dejando al lector con más preguntas que respuestas. A medida que avanzaba la noche, la hacienda parecía transformarse. Los pasillos adquirían una atmósfera densa, y el aire se llenaba de un aroma metálico y húmedo, como el de la lluvia en la tierra mojada. Sombras se deslizaban por las paredes en un baile macabro, y el sonido de pasos se repetía en un compás fúnebre, como si múltiples voces intentaran contar la misma historia trágica. El viajero, ya sin aliento, sintió que algo lo observaba, un ente invisible que se movía con sigilo, esperando el momento preciso para revelar su presencia. La madrugada encontró al forastero sentado en el umbral de la antigua biblioteca, con la mirada perdida en un horizonte indeterminado. Las palabras de los diarios resonaban en su mente, y un escalofrío recorría su espalda al recordar la promesa tácita de la hacienda, a cambio de un pasado manchado de dolor. Su destino estaba sellado con una eterna incertidumbre. La casa parecía susurrar que aquel que se atreviera a descubrir todos sus secretos, terminaría atrapado en un ciclo interminable de luto y desesperación. Finalmente, cuando la aurora comenzó a despuntar, el viajero salió de la hacienda Mayendorf con la convicción de que algunas verdades no deben ser reveladas. Había descubierto ecos de tragedia y fragmentos de almas que se debatían en un limbo perpetuo, pero al mismo tiempo comprendió que el verdadero misterio radicaba en la imposibilidad de sanar un pasado tan marcado por la oscuridad. Mientras se alejaba, la figura encapuchada que se había mencionado en leyendas apareció fugazmente en la entrada, desvaneciéndose en la bruma matutina sin dejar rastro. En la conclusión de aquella noche insomne, el destino de la hacienda Mayendorf quedó envuelto en un halo de interrogantes. ¿Acaso el sufrimiento de sus antiguos moradores era el reflejo de un mal más profundo, o simplemente el eco de una existencia truncada por decisiones ineludibles? Nadie en el pueblo se atrevió a responder, y la leyenda continuó creciendo, alimentada por el temor y la fascinación de quienes la conocían. Mayendorf se erguía como un testimonio silencioso de una tragedia irremediable, invitando a los incautos a sumergirse en sus sombras y a descubrir, entre susurros y vestigios, la verdadera esencia de un lugar donde el tiempo se detuvo, y la tragedia es la única voz que aún resuena en sus rincones oscuros.